Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Estamos hablando de un verdadero escándalo que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, la pareja que enamoró a millones con su química en pantalla y que, fuera de ella, parecía tener una relación de cuento de hadas, está atravesando un momento sumamente complicado. Y no hablamos de una simple separación, amigos, esto va mucho más allá. Al parecer, tras su ruptura, Hande le está exigiendo una fortuna a Kerem. Una fortuna. Imaginen el revuelo que esto está generando. En este vídeo vamos a desmenuzar todos los detalles que han salido a la luz sobre esta mediática separación. Analizaremos los rumores, las posibles razones detrás de esta drástica exigencia económica y, por supuesto, las repercusiones que esto podría tener en sus carreras y en su imagen pública. Sé que a muchos de ustedes les encanta seguir de cerca la vida de sus celebridades favoritas, y este es uno de esos casos que definitivamente no se pueden perder. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque estamos seguros de que este tema dará para mucho más y queremos mantenerlos al día de cada novedad. Ahora sí, adentrémonos en este torbellino de información. La noticia ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos con una fuerza arrolladora. Según varias fuentes, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que comenzó como un idilio surgido en el set de la exitosa serie Senkalkapm, ha llegado a su fin. Pero como les decía, esta no es una simple ruptura amistosa. Lo que ha encendido las alarmas y ha generado el escándalo es la supuesta exigencia económica que Hande le habría hecho a Kerem. Los detalles sobre la cantidad exacta y las razones específicas de esta exigencia aún son un poco difusos, y es que, como suele ocurrir en estos casos, hay muchas versiones circulando. Sin embargo, lo que parece estar más o menos confirmado es que Hande está pidiendo una suma considerable de dinero a Kerem. Algunos rumores apuntan a que se trataría de una compensación por el tiempo compartido, por inversiones conjuntas o incluso por proyectos que se habrían planeado juntos y que ahora se ven truncados por la separación. Otros, más maliciosos, sugieren que podría ser una especie de indemnización por el dolor o el esfuerzo invertido en la relación. La verdad es que las hipótesis son muchas y por ahora, solo podemos especular basándonos en lo que los medios más influyentes están reportando. Es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos figuras públicas de primer nivel en Turquía, y su relación siempre ha estado bajo el escrutinio de los paparazzi y de los fanáticos. Sus seguidores los adoraban como pareja, y la noticia de su ruptura ya fue un golpe duro para muchos. Ahora, con este añadido de una disputa económica de tal magnitud, la expectación y la preocupación aumentan considerablemente. ¿Cuáles podrían ser las razones detrás de esta exigencia? Una de las teorías que más fuerza está cobrando es que Hande y Kerem habrían hecho inversiones conjuntas en proyectos personales o profesionales durante su relación. Por ejemplo, podrían haber adquirido propiedades juntos, haber iniciado un negocio, o haber destinado fondos a planes a futuro que ahora, con la ruptura, se ven en el aire. En este escenario, la exigencia de Hande podría interpretarse como una forma de recuperar su parte de las inversiones o de compensar los gastos que ella considera que ha realizado en beneficio de ambos. Otra posibilidad, aunque quizás menos probable y más especulativa, es que la exigencia esté relacionada con acuerdos comerciales o contratos que podrían haberse visto afectados por su separación. Es sabido que muchas parejas de celebridades se benefician de su imagen pública conjunta, participando en campañas publicitarias, eventos o incluso lanzando productos en colaboración. Si existían este tipo de acuerdos, la ruptura podría haber implicado pérdidas económicas para uno o ambos, y Hande estaría buscando una compensación. También existe la versión, que siempre está presente en este tipo de escándalos, de que uno de los involucrados, en este caso, Hande, podría estar intentando aprovechar la situación para obtener un beneficio económico considerable, apelando a la popularidad y al afecto que el público sentía por la pareja. Sin embargo, es importante ser cautelosos con estas especulaciones, ya que a menudo carecen de fundamento y solo buscan generar más polémica. Lo que sí es un hecho es que esta situación no solo afecta a sus bolsillos, sino también a sus carreras. Tanto Hande como Kerem son actores muy talentosos y con una gran proyección internacional.
Hande en particular ha logrado consolidarse como una de las actrices turcas más exitosas y con mayor reconocimiento fuera de Turquía, gracias en gran parte al fenómeno de Senkalkam. Kerem, por su parte, también goza de una gran popularidad y ha participado en diversas producciones exitosas. Un escándalo de esta naturaleza podría, sin duda, tener un impacto negativo en su imagen pública y por ende en las oportunidades laborales que se les presenten. Los fanáticos están divididos. Por un lado, hay quienes defienden a Hande argumentando que tiene derecho a reclamar lo que considera justo, especialmente si hubo inversiones o compromisos mutuos. Creen que Kerem debería ser responsable de sus acciones y asumir las consecuencias económicas de la ruptura. Por otro lado, hay quienes consideran que esta exigencia es exagerada, o incluso desmedida, y que podría dañar la reputación de ambos. Muchos fanáticos simplemente están tristes por la separación y esperan que puedan resolver sus diferencias de manera civilizada. Es crucial recordar que toda esta información se basa en rumores y en reportes de la prensa. Hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido declaraciones oficiales detalladas sobre este tema. Sus representantes suelen ser muy discretos en cuanto a la vida privada de sus clientes, y es probable que intenten manejar esta situación de la manera más privada posible. Sin embargo, cuando se trata de figuras públicas de su calibre, es casi imposible mantener este tipo de asuntos completamente alejados del ojo público. Analizando el contexto, es importante considerar la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las parejas de celebridades a menudo viven bajo una presión constante y la línea entre la vida personal y profesional se difumina con frecuencia. Las expectativas de los fanáticos, la exposición mediática y los compromisos laborales pueden generar situaciones complejas. En este caso, la ruptura de Hande y Kerem parece haber desencadenado una crisis que va más allá de lo puramente emocional. Si nos ponemos en el lugar de Hande, ¿qué podría llevarla a exigir una fortuna? Podría sentir que ha invertido no solo tiempo y emociones, sino también recursos económicos en la relación y en planes compartidos. Podría estar buscando asegurar su estabilidad financiera ante un futuro incierto, especialmente si la relación implicaba un estilo de vida que ahora debe mantener por sí sola. También es posible que haya habido acuerdos o promesas previas que Kerem no está cumpliendo, lo que la llevaría a recurrir a medidas más drásticas. Por otro lado, si nos ponemos en el lugar de Kerem, ¿cómo podría estar reaccionando a esta exigencia? Podría considerarla injusta o desproporcionada, y estar dispuesto a defenderse legalmente si fuera necesario. Podría sentir que está siendo víctima de una demanda excesiva y que su reputación está siendo puesta en riesgo por esta situación. Lo que sí es evidente es que esta noticia ha generado un gran debate en las redes sociales y en los foros de discusión sobre celebridades. Los fans están analizando cada detalle, compartiendo opiniones y especulando sobre los motivos y las consecuencias. Es un claro reflejo del poder que tienen los medios de comunicación y las redes sociales en la formación de la opinión pública, especialmente cuando se trata de la vida privada de las estrellas. Ahora hablemos de las posibles repercusiones a largo plazo. Si esta disputa económica se hace más pública y se convierte en un litigio legal, podría tener un impacto muy negativo en la imagen de ambos. Sería una pena que la exitosa carrera y la admiración que han cosechado se vean empañadas por un escándalo de esta naturaleza. Sin embargo, también existe la posibilidad de que logren llegar a un acuerdo privado, lejos de los focos, y que esta situación se resuelva de manera más discreta. La prensa turca está, como era de esperar, muy atenta a cada movimiento. Los periodistas buscan obtener declaraciones, rastrean cada pista y publican constantemente nuevas informaciones, a menudo contradictorias, lo que dificulta tener una imagen clara de lo que realmente está sucediendo. Es importante ser críticos con la información que consumimos y tratar de discernir entre los hechos y las especulaciones. En resumen, el escándalo Hande exige fortuna a Kerem tras ruptura es un tema que está dando mucho de qué hablar. Lo que comenzó como una relación de ensueño para muchos, parece haber terminado en una batalla legal o financiera. Las versiones son muchas, los rumores abundan y hasta el momento, las declaraciones oficiales son escasas. Lo que está claro es que esta situación está generando un gran revuelo y que sus repercusiones podrían ser significativas para la carrera y la imagen pública de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esperamos que independientemente de los detalles exactos de esta situación, ambos puedan resolver su diferencias de la mejor manera posible. Lo último que queremos es ver a dos artistas tan talentosos y queridos envueltos en disputas públicas prolongadas.
El tiempo dirá cómo se desarrolla esta historia y qué tan cierto es todo lo que se está diciendo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos intentado recopilar la información más relevante y ofrecerles una perspectiva completa de este mediático escándalo. Como siempre, les agradecemos enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes acerca de la exigencia económica de Hande Kerem? ¿Creen que es justificada o exagerada? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos interesa mucho leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir al tanto de las últimas noticias y los escándalos del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.